Hola, ¿qué tal amigos? Eh, pues ya saben, vamos a seguir continuando en esta plática. Espero que les sirva de algo las pláticas anteriores y las que vienen. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eh, pues de la inteligencia, de la tecnología. Estas situaciones que se vienen presentando hoy en día, pues obviamente son el transcurso de todas unas ciertas circunstancias que ya hemos platicado que pues eso ya se había dado en lo anterior, que eso ya había pasado. Eh, pues estaba viendo un documental o un reportaje acerca de las supercomputadoras ayer y me puse a analizar un poco acerca de ese tipo de tecnología, esos software y hardwares. Eh, Ahí yo tengo una cuestión, no es una cuestión tanta tecnológica. Es más bien es una cuestión que a mí me preocupa bastante. Bueno, sí es tecnológica, pero es más un error del humano, que ese es el punto medular de la tecnología. Eh, o sea, es precisamente la falla más potencial de la tecnología, el error humano. Me estaba acordando precisamente de los aviones Boeing que sufrieron accidentes. Creo que fueron dos aviones. Y precisamente antier, el Congreso estadounidense pues estaba deliberando la situación de esa empresa. Se supone que cuando pasó eso fue una falla del programa, de la que no estaba no era muy bueno la cuestión. Ya después en el reportaje que leí dice eh, que la empresa pues apresuró pues los trámites para que el avión tuviera la seguridad necesaria. Ese es uno de los casos, ¿no? La corrupción que a veces hay precisamente en la tecnología o que repercute en la tecnología. Por ejemplo, también he visto un programa o un reportaje de cuando supuestamente iba a haber una guerra nuclear. Supuestamente le dieron un premio Nobel a un ruso porque evitó esa supuesta guerra nuclear. Porque los rusos tienen o tenían un radar en el espacio, orbitando en el espacio, y precisamente el radar simuló una situación de emergencia que más bien fue un error, y eso detonó las alarmas y y precisamente pues la defensa rusa pues estaba a punto de emprender un ataque nuclear. También, por ejemplo, tengo que hace años, bueno, desde hace años más bien, no hace años, las empresas automotrices los autos nuevos colocan en la computadora colocan un software. Ese software malicioso, cuando un auto se va a verificar las emisiones de CO2 que produce o de gases que produce, ese software engaña a la computadora que verifica esos datos y hace pasar tu auto nuevo como un auto que no emite emisiones.
Ese tipo de anomalías, yo me acuerdo que fue en la empresa Volkswagen, la más sonada, o empezó ahí, me parece. Después de ahí se fue a otras empresas automotrices. Además de que, por ejemplo, las empresas automotrices muchas veces llaman a revisión a sus autos porque tienen algún tipo de falla. Por ejemplo, el transbordador, bueno, no me acuerdo el nombre, pero fue un transbordador de Estados Unidos que también explotó, creo que en el despegue. Ya no se diga los celulares que muchas veces fallan o que no tienen las propiedades adecuadas. Entonces, una cuestión es la tecnología, que a veces puede fallar por un error humano, no deliberado, claro, pero a veces o muchas veces sí es deliberado. Y a veces es por corrupción, ¿no? La cuestión más, ¿cómo se puede decir? La cuestión más, pues una de las cuestiones más antiguas de la humanidad. Entonces, en ese sentido, estaba viendo el programa de las supercomputadoras Quantum, que precisamente una supercomputadora pues lo único que hace es procesar X número de información en un intervalo de tiempo corto. Esa es la gran ventaja. Pero ahí el razonamiento que yo estoy tratando de hacer con todos estos ejemplos es que si toda esa información que le han metido a esas computadoras, independientemente del resultado del experimento que quieran hacer, si toda esa información que le han dado a las computadoras, si no es fiable, si no es genuina, si ha tenido muchísimas, si esa información no es tan buena, o si no es tan veraz, o si no es tan pues sí, no tiene tanta fiabilidad, pues entonces esas supercomputadoras pues estarían trabajando en parte proporcional con información basura que no sirve. Esas supercomputadoras supuestamente nos sirven o nos van a servir para muchas cosas, que muchas de esas cosas en lo personal yo nunca voy a ocupar, o mucha gente no va a ocupar. Se utilizan para cuestiones militares o para resolver problemas supuestamente muy difíciles, porque nos hemos convertido en sociedades muy sofisticadas. Que yo en lo personal no le veo mucho interés en estas supercomputadoras. No creo que sirvan para una gran cuestión. Honestamente no les veo mucho el caso, pero de todos modos el razonamiento es ese. O sea, debido a los fallos deliberados por el ser humano, la información apócrifa que muchas veces se le administra a esas computadoras, entonces pudiera ser que esas computadoras probablemente están haciendo bien su función, pero vamos, están trabajando con materia prima, que en este caso es información, falsa. Entonces es un razonamiento que yo estoy haciendo. Mucha de esa información pues aparentemente son números o cálculos o estadísticas, que finalmente una supercomputadora te da una probabilidad, no te da la respuesta, te da una probabilidad. En todo caso, esa probabilidad pues no es muy fiable. En ese sentido se tendría que revisar pues toda la información que se le ha suministrado a esas computadoras, que eso va a ser relativamente difícil. Entonces todos esos fallos
Y ya no se diga, por ejemplo, los accidentes nucleares, muchos submarinos que se han quedado varados en los océanos. Es decir, la tecnología no es tan fiable como dice ser. Esas supercomputadoras, pues obviamente hasta ahorita no han sido probadas al 100%, no han tenido una tarea en las cuales se puedan probar al 100%. El problema es ese, que estamos esperando a ver que suceda algo, que esas supercomputadoras hagan, para ver si realmente son eficientes. La probabilidad de que la supercomputadora trabaje con eficiencia o que dé un resultado óptimo en base a los ejemplos que yo les estoy dando, pues no son muy buenas. Todo este ejemplo, este razonamiento yo se los planteo porque como les vuelvo a mencionar, yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí estoy a favor de la racionalidad de la tecnología. Yo no sé para qué utilicen esas supercomputadoras, pero hoy por hoy no tienen mucha funcionalidad, puesto que pues no se emplean en la vida cotidiana para resolver problemas cotidianos. Yo les planteo una cuestión. ¿Esa supercomputadora puede resolver un problema de seguridad de algún país? ¿O puede pronosticar algún tipo de protesta en algún país o de guerra en algún país? ¿O específicamente para qué sirve? O sea, porque muchas veces esas supercomputadoras se utilizan con fines militares, claro, pero estaba viendo que también se utilizan para fines astronómicos. Pero aquí en la vida real, pues, en la vida social, pues no sé exactamente cuál es su función. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría plantear ese tipo de situaciones. Si es posible que una supercomputadora de este tipo, pues, pues pueda adelantarse a algún evento meteorológico, tal vez, que finalmente da una probabilidad, pero estamos hablando de que una probabilidad relativamente buena o cercana a un evento que se pueda suscitar. Entonces todo este planteamiento es precisamente para que vean que la tecnología pues muchas veces no es lo que parece. Claro que si la humanidad se quiere engañar en ese sentido, pues qué bueno. Si la humanidad quiere ser, pues no sé, es como, ¿cómo se puede decir? Como pues la tecnología parece ser su amuleto de la buena suerte de la humanidad. Pues bueno, pues ahora sí que bueno, que bien. Me da mucho gusto por ustedes. No está sirviendo mucho, pero bueno, pues pero bueno, o sea, así son las cosas, ¿verdad? En otra de las situaciones, continuando con este tipo de razonamientos, ayer estábamos hablando de la cuestión esta de las decadencias de la humanidad. Digo, de vez en cuando este tipo de circunstancias pasa. De vez en vez, pues supongo yo que ya la calidad de vida ya no es la mejor. Y pues empiezan a notar ciertos estragos en las sociedades. Supongo yo que las sociedades muchas veces pues ya no tienen mucho que proponer, como dice la definición. Cuando una sociedad ha llegado a su ápice,
Yo, por ejemplo, pongo el caso del Internet, ¿no? Otra de las tecnologías que hoy tenemos. El Internet es algo siniestro, porque, por ejemplo, el Internet sucede que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, y en muchos otros casos que he visto y que se siguen dando, pues básicamente es muy fácil estigmatizar a una persona. Estigmatizar a una persona quiere decir destruirle su vida. Es algo muy siniestro de la humanidad, de las sociedades. Se supone que el Internet ha ayudado a las personas a comunicarse. Pero honestamente pues también ha creado nuevos valores, claro está. Pero son unos valores muy retorcidos, son unos valores muy siniestros. Entonces, yo, como les digo, yo sí utilizo el Internet, pero no es... lo utilizo para informarme y trato de informarme o de llenarme la cabeza de cosas de lo más verídicas. Ahora, por ejemplo, los medios de comunicación, pues hoy en día, pues cumplen un papel muy importante porque, como ya les he dicho, los llamo yo proxenetas de la realidad. Entonces, en ese sentido, muchas veces los medios de comunicación nos fabrican una realidad alterna a la que tenemos. La cuestión aquí es que esa realidad con el Internet, esa realidad que fabrican los medios con el Internet, pues se vuelve muy volátil. Es muy fácil que la sociedad adquiera esa realidad. Se habla de las fake news o de las noticias falsas. Pues supongo yo que el Internet en ese sentido, pues con los diferentes matices que tú le puedes dar a una noticia, desde esa perspectiva del Internet, pues supongo yo que la sociedad, pues al querer fantasear su vida cotidiana, al creer que todavía se puede hacer un poco más bajo las circunstancias en las que se está viviendo, es decir, se puede tener una buena vida a pesar de todo, pues supongo que se cree todas esas fantasías que el Internet muchas veces fabrica. Yo no estoy en contra del Internet, como yo les digo, yo lo uso, pero sí, obviamente, pues estoy en contra de las noticias falsas, de las publicaciones apócrifas, de lo que no es real o verdadero. Pues a cualquiera le sirven las noticias falsas, o sea, a cualquier persona, político, presidente. Es curioso cómo funciona la mente humana, porque pues básicamente la gente se cree cualquier cosa que le ponen en la televisión. Digo, ya ha habido ejemplos. Por ejemplo, también estaba pensando en esas películas, en esa obsesión del fin del mundo, de la humanidad, que muchas veces se manifiesta en las películas. El problema de esas películas, irónicamente, es que pareciera ser que el ser humano está tan obsesionado con esa cuestión que finalmente sí lo lleva a la realidad. Es decir, ya desde hace mucho tiempo se viene diciendo que no sé, vamos a estar gobernados por las máquinas o por las computadoras, qué sé yo. Honestamente no es que yo vea muchas películas, tal vez sí lo hago, pero una cosa es la realidad, obviamente, y otra cosa es pues la ciencia ficción, claro. Pero en ese sentido, creo yo que
esa obsesión por sacar tantas películas de ese tipo, pues supongo yo que sí es, en cierta parte sí nos están adelantando cómo es que por lo menos algunas personas visualizan la humanidad, porque finalmente quien saca esas películas son un grupo de personas o de productores que suponen que ese tema es muy bueno o que le va a gustar a la gente o qué sé yo. Pero si alguien está pensando que el mundo va a ser de esa manera y te lo está proyectando en una película, pues quiere decir que hay personas que conciben o creen o piensan que así va a ser la vida. No es que yo crea que la vida va a ser así como las vemos en las películas, pero supongo que hay personas que sí están tan obsesionadas con eso que no solamente estoy hablando de los productores, estoy hablando de los científicos que creen que la vida va a estar en un futuro va a estar llena de tecnología o qué sé yo. Pero sí es un buen pronóstico, sí es una buena síntoma o una buena seña de lo que por lo menos algunos países creen o piensan, o algunas culturas. Que sí, obviamente hay culturas que creen que la tecnología pues básicamente lo es todo. Pero bueno, eso es muy independiente a nuestro tema que aquí nos interesa. Pero todos esos ejemplos que yo les estoy dando, para mí es una evidencia de que la tecnología no es el mejor camino o no se está empleando la tecnología de la mejor forma. Entonces, continuando con este ejemplo de que este ejemplo de que la tecnología o personas imaginan el mundo de cierta manera, pues hay que tener cuidado con lo que se piensa nuevamente, porque si ciertas personas creen que el mundo va a ser de cierta manera, pues, o imaginan el mundo de cierta manera, pues obviamente pues nos van a tratar de inducir a eso. Entonces pues no creo que todos, es que ese es el problema, que se ha dicho que todo el mundo quiere lo mismo y no es cierto, no todos queremos lo mismo. Digo, los resultados no son los más óptimos para la cuestión tecnológica. En ese sentido, si no son los más óptimos, eso quiere decir que pues, no se ha hecho un buen trabajo. Entonces el punto es que el humano muchas veces falla en que no da las condiciones necesarias para que algo funcione. En este caso estamos hablando de tecnología, pero no necesariamente. Podemos poner otros ejemplos. Digo, lo más cotidiano, lo más común, por ejemplo, la educación. La educación en muchos sentidos tiene muchos fallos. Aquí en México tiene muchísimos fallos. En muchos países, la educación, el sistema educativo de los países tiene muchos fallos. Por ejemplo, yo también critico mucho, por poner otro ejemplo, es la educación. Se supone que una persona para tener un buen empleo debe de ir a una buena universidad, a una universidad prestigiosa, pero muchas veces yo no sé exactamente para qué sirve, o no me imagino para qué sirve ir a una universidad prestigiosa. Se supone que es un buen antecedente de la persona que va a conseguir un empleo, pero ir a una universidad prestigiosa o ir a la universidad hoy en día no es garantía de que vas a tener una buena vida, o que vas a ganar bien, o que vas a tener un buen empleo. Entonces, para no enfocarnos tanto en la tecnología y vayan a pensar que tengo algo en contra de la tecnología, pues yo creo que el sistema educativo de muchos países pues ya deja mucho que desear. Entonces,
pues yo lo que hago es una crítica muy muy general de muchas cosas. En este caso, por ejemplo, la educación, pues no me he metido mucho al tema, pero por lo que yo sé, el empleo, supuestamente lo que dicen las estadísticas es que el empleo va a bajar, o por ejemplo muchos países ya están entrando en recesión, eso afecta a los empleos, los salarios, la moneda. Entonces, en ese sentido, los sistemas educativos, se supone que para eso era toda esa situación de que se educaran a jóvenes con mucha calidad, y para eso sirven esas grandes universidades. Que por cierto, yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque en el mundo hay una escasez de políticos de calidad, no hay políticos de calidad. Y donde que hay muchas universidades de prestigio, y a veces yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están todas esas personas que supuestamente han estudiado en universidades de prestigio? El problema es que hay muchos problemas, y el problema es que todas esas universidades de prestigio, pues aparentemente, pues no han servido de mucho, quiero yo pensar. Aquí, por ejemplo, en México está la UNAM, que es una de las, es la mejor universidad de México y de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en la UNAM, pues supuestamente, bueno, no supuestamente, constantemente se están prestando a manifestaciones, hay violaciones de los derechos humanos dentro de los planteles, hay robos, asaltos, violaciones. O sea, básicamente la UNAM es así como es una jungla, ¿no? No solamente dentro de la ciudad universitaria de CEU, sino también en esos CCHs. Por ejemplo, recientemente mataron a una alumna dentro de un plantel de CCH. Y constantemente la universidad está dando de qué hablar. Básicamente no ha habido año donde no se presente un escándalo de esa universidad. Entonces, y es una universidad relativamente prestigiosa. Entonces, para no enfocarnos tanto en el tema de la tecnología, pues también en el tema de la educación, digo, aparte de las grandes universidades prestigiosas como Harvard o Oxford o qué sé yo, Yale, pues por ejemplo, aquí hemos tenido en México políticos que han ido a universidades prestigiosas, y honestamente pues yo no noto mucho la diferencia de un político que haya ido a una universidad prestigiosa a un político que haya tenido una universidad pues no tan prestigiosa. Entonces, aparentemente, en el tema de la educación, pues pareciera ser que pues solamente es el renombre o el prestigio de tu diploma, o del diploma que una persona pueda sacar en este tipo de universidades. Entonces, creo que el error del ser humano es precisamente ser muy pretencioso, vanidoso, presumido, y eso es lo que nos tiene en esta situación. Entonces yo espero que esos mensajes de la tecnología, de los errores tecnológicos que hasta ahorita se han suscitado, y eso por poner algunos ejemplos porque han sido muchísimos, pues les sirva de mucho. Yo sé que hay que ser virtuosos, yo sé que hay que ser valientes, yo sé que, bueno, eso es lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la vida cotidiana, que hay que seguir adelante pese a todo, pero también hace falta detenernos un poco y pensar en lo que se está haciendo, lo que están haciendo 7.2 billones de personas. Pues precisamente para ya no cavar un hoyo más profundo y más oscuro. Entonces ese es mi mensaje. Yo sé que es un mensaje muy seco, tal vez muy grosero para algunas personas, pero en todo sentido pues créanme que es el mejor mensaje que pudieran recibir.
yo me considero una minoría de uno, yo me considero una minoría de uno entre 7.2 billones de personas. Así que moralmente me siento bien, porque yo sé que estoy haciendo lo mejor. Yo sé que pues a mí no me gusta ser parte de este mundo. Eso no quiere decir que puedan violar mis derechos, ¿verdad? Una cosa es lo que una persona pueda pensar y otra cosa es sus actos. Así que son dos cosas muy diferentes y no quiero que se confundan en eso. No quiero que vaya a haber malinterpretaciones. Es mi forma de pensar y obviamente debe ser respetada. Yo sé que les va a costar mucho trabajo respetar mi forma de pensar, pero pues así son las cosas. Las cosas ya son crueles, inhumanas, despiadadas. Nos hemos convertido en una especie más bárbara que nunca. Así que, pues, ese es el mensaje del día de hoy. Los errores humanos, que muchas veces se ven o se reflejan en la tecnología. Y ese es el mensaje más prominente en todo esto, es que yo he dicho en ocasiones anteriores que no creo que alguien vaya a apretar el botón rojo, pero lo que sí pudiera pasar es que la tecnología, entre toda esa información apócrifa que se le ha suministrado a las supercomputadoras, hagan el cálculo fallido de una situación anómala y entonces se pudiera prestar a una catástrofe. Entonces, lo más seguro es que ese tipo de circunstancias, que la tecnología falle en base a una falla humana, sí se dé. Esa cuestión yo sí considero que es un poco más probable de que pase. En todo caso, pues se le echaría la culpa a las supercomputadoras o a las máquinas, qué sé yo. Pero eso sí puede ser que pase. Tiene un poco más de probabilidad de que suceda. Entonces, la próxima vez que haya un accidente nuclear o alguna falla tecnológica de alto impacto, pues yo creo que lo mejor que puede hacer el ser humano es ser responsable y pues obviamente pues no echarle la culpa a las máquinas o a las supercomputadoras o a la tecnología y asumir su responsabilidad. Ante todo es eso, yo creo que asumir la responsabilidad de las fallas humanas por el humano, pues yo creo que es el mejor símbolo yo creo que sería el mejor símbolo de autoestima en este sentido. Entonces, pues todo se trata de recuperar los viejos valores, que yo creo que son de los mejores. Los viejos buenos valores, no los viejos malos valores. Los viejos buenos valores. Eso yo creo que nos va a servir un poco a la humanidad. Se cuida mucho, bye bye.